Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Claro? Buenas noches, asesor. Compañeros, ¿sí se escucha bien? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a esta ya segunda semana de nuestro módulo 20. Ya se pasó bien rápido la primera, entonces, como siempre, vamos a ver el orden del día. Por ahí seguramente ya lo están viendo otra vez. Entonces, como siempre, lo primero es darle la bienvenida. Gracias a todos los que se han podido conectar. Después recordarles las reglas de Netiqueta o nuestras reglas de comunicación. Ya saben, hay que levantar la manita si queremos participar y también hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión. Vamos a tener como la sesión pasada o las sesiones pasadas la sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 3 lleva por título Sobreexplotación en mi entorno. Y nuestra introducción dice lo siguiente: la sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que pueden ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. ¿Y tú identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en, en tu entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad y por último grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esta noticia puede ser de tu comunidad, de tu ciudad, de tu municipio o de cualquier parte de tu estado, así como un guión escrito en el que presentarás como evidencia la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable del recurso natural en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? Lo primero que nos piden es investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en su entorno. Ya vimos que esta noticia puede ser de su comunidad, si es que encuentran alguna publicación. Si no encuentran, puede ser de alguna otra ciudad o de algún otro municipio o alguna parte del estado. Ahora, importante, la noticia debe de ser de una fuente confiable, de consulta confiable. Deben de verificar que incluya la fecha, su ubicación de la localidad, de dónde se está desarrollando esta noticia, el autor y el año de publicación. Siguiente punto, punto número 2. Una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento en Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Y nos dice aquí que pueden consultar las fuentes confiables de información que consideren adicionales para sustentar sus respuestas. ¿Qué es lo que nos pide que desarrollemos en nuestro procesador de textos? Lo primero que nos dice es que tenemos que colocar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Y cuáles son las características del ambiente o cómo están integradas? Bueno, es el tipo de ecosistema, la ubicación, esto donde está ocurriendo la noticia, la ubicación del lugar, el clima del lugar,
la temperatura y tienen que incluir 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. Todo esto está integrado en las características del ecosistema. Después nos pide responder a las siguientes preguntas. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de estos servicios ecosistémicos es afectado. En esta parte es importante que recuerden que los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que nosotros obtenemos del ecosistema como recursos. Un ejemplo de eso o de un servicio ecosistémico podría ser precisamente el abasto de agua, por ejemplo, que obtenemos del medio ambiente. Otro ejemplo de un servicio ecosistémico podría ser la modulación del clima, por ejemplo, también que podemos obtener del medio ambiente. Entonces, todos aquellos recursos que obtengamos del medio ambiente son servicios ecosistémicos. ¿Qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Entonces, aquí tenemos que identificar la contaminación que se asocia con la sobreexplotación. Recuerden que puede haber muchos tipos de sobreexplotación, depende a qué esté enfocado, si está enfocado a la tierra, si está enfocado al agua. Entonces, ahí vamos a identificar cuál es el tipo de contaminación que está asociada dependiendo del uso para el cual esté designado esa sobreexplotación y de cómo esté relacionado con maquinaria o con usos para llevar a cabo esta también sobreexplotación. ¿Vale? Y bueno, ya de aquí, una vez que lo identifiquen, tienen que indicar cómo impacta en la degradación del ambiente. O sea, ¿qué causa esta contaminación en el ambiente? ¿Cómo lo está degradando? Qué, eh, qué impactos, qué impactos pueden ustedes identificar generados por esta contaminación se están dando en el ecosistema para estarlo degradando? Ejemplo, un ejemplo de degradación del ambiente por algún tipo de sobreexplotación, en este caso, podríamos hablar de sobreexplotación forestal. Un tipo de degradación del ambiente podría ser la pérdida del suelo, por ejemplo, ¿vale? Bueno, dudas hasta aquí con relación a lo que sería la investigación de su noticia o lo que nos pide aquí en este punto número 2 que tenemos que desarrollar. Ninguna. Todo claro. Ok, sigamos avanzando. Siguiente punto. Punto número 3 dice, como conclusión, plantea una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Entonces, ustedes tienen que elaborar una conclusión en la cual desarrollen propuestas o acciones enfocadas con beneficios ecológico, social y económico. Entonces, aquí no solo debe de ser una única acción, aquí nos dice que plantea una acción, pero pueden ser más de una acción. Puede ser una acción que integre lo ecológico, o dos o tres, algunas otras que integren lo social y algunas otras que integren lo económico. Entonces, una vez que empiecen a desarrollar su conclusión, lo que pueden hacer es, bueno, la sobreexplotación que yo identifique es tal. Para esto yo propongo las siguientes acciones. Para obtener un beneficio ecológico, propongo realizar, y ya ustedes ahí se desarrollan lo que proponen, la acción que van a proponer y cómo es que está enfocada a este punto ecológico. Lo mismo para lo social. En la parte social propongo la siguiente acción, la cual generará y ya ustedes se explican. Y para lo económico, pues lo mismo. Puede ser una acción para cada enfoque y con eso es más que suficiente. ¿Dudas con relación a la elaboración de su conclusión? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Perfecto. Pues sigamos avanzando.
Sí, siguiente punto, punto número 4, dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información del guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Entonces, nuestro guión debe tener una introducción, un desarrollo y un cierre. ¿Qué es lo que va a abarcar o va a incluir la introducción? Nos dice que tienen que mencionar la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número 1, ¿sale? ¿Qué es lo que indica el punto número 1? Bueno, el punto número 1 nos dice que debe ser una noticia de sobreexplotación de recursos naturales, la cual debe ser de una fuente confiable y tiene que incluir la fecha, la ubicación, la localidad, el autor y el año. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a presentar? Bueno, el nombre de la noticia o el título de la noticia. Voy a presentar también la fecha de cuándo se está publicando, la ubicación de la localidad, el autor que la está publicando y en qué año se está publicando. ¿Sale? Eso es lo que debe mencionarse en la introducción de su video. Aquí no van a mencionar ni van a desarrollar todo lo que está escrito o no van a leer la noticia, solo esos datos, ¿ok? La noticia no es necesario que la lean. En este punto de la introducción, también yo les recomiendo para que les quede un poquito más ordenado, también se presenten ustedes como si fuera su portada, ponen ahí mencionan su nombre, mencionan su módulo y mencionan su grupo y después mencionan los datos que les piden en el punto número 1. Esto es ya a su consideración, su presentación. Si la quieren hacer, está bien, y si no, no hay ningún problema. Solo es como recomendación. Después nos dice que tiene que ir el desarrollo y aquí se tienen que comentar los 3 aspectos o los 3 puntos que indica el punto número 2. ¿Qué indica el punto número 2? Bueno, tienen que mencionar las características del ambiente y las 2 preguntas con sus respuestas que tenemos en este punto número 2. Y por último, tienen que realizar el cierre de su video noticiero. Y en el cierre van a señalar la acción sustentable que indica el punto número 3 o van a dar lectura precisamente a su conclusión. Recuerden que en esta conclusión tienen que desarrollar acciones que generen beneficios sociales, social, ecológico y económico. ¿Vale? Ya ustedes ahí la mencionarán y ese será el cierre de su video. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas porque normalmente tienen bastantes preguntas en este punto. Primero empiezo con su compañera Karen. Karen, adelante. Hola, buenas noches a todos, profe. Una pregunta, profe. Respecto a la noticia, ve que nos vamos a presentar y eso, ¿se puede hacer en PowerPoint? Por ejemplo, ¿podemos hacer una presentación aparte del guión o nada más es el guión y salimos a cámara? O sea, un video donde lo redactemos. Ok, me imagino que te refieres a la parte de incluir imágenes. Ajá. Eh, ok, en esta parte pueden incluir o no imágenes, eso está a su consideración, ya que no especifica que tengan que incluir algún tipo de imágenes. Pueden incluir imágenes, pueden incluir diapositivas, pueden incluir texto de guía. Recuerden que esta parte de la exposición, o al menos en mi caso, no es necesario que ustedes lo reciten de memoria. Pueden leerlo, pero no es el objetivo que se chuten todo el video leyendo, sino que expongan apoyados con un guión precisamente toda la información que se le está solicitando. Entonces, pueden leer, pueden apoyarse, pueden poner diapositivas, pueden poner imágenes, todo lo que ustedes consideren que les puede servir para desarrollar o elaborar precisamente su video y presentar la información que se le está solicitando. ¿Sale? Ok, ok, profe, gracias. Por nada. Adelante, Luz. Gracias, profesor. ¿En el video todo el tiempo hay que salir a cuadro?
Todo el tiempo hay que salir a cuadro, sí, sí, Ay, ya que ustedes van a ser los pobrecito. presentadores o van a ser los reporteros, ¿sale? Ok, gracias. ¿Alguien más? Conclusión, ¿se va a decir en la noticia o solo en el texto? Karen, ya sabes, la conclusión se va en el texto y va en la noticia, ¿vale? Adelante, Karen. Ah, ok, otra yo. Profe, ¿puedo hacerlo en la plataforma de Zoom? ¿Puedo grabar ahí para poderlo mandar? Lo que pasa es que no me abre cámara en PowerPoint, mi compu. Ok, sí, aquí lo vamos a dejar abierto. Muchas veces no se cuenta con, o muchos de sus compañeros tienen problemas con algunas aplicaciones porque pues no todos tenemos los equipos tan actualizados como para las aplicaciones que nos ponen aquí. Vamos a revisar Ok, ok. precisamente esta nota donde nos dice qué aplicaciones podemos tener. Dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea las aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush, ¿sale? Esas tres son para Ujú, editar y para hacer sus videos. También nos dice que pueden utilizar Canva o pueden utilizar PowerPoint, pero muchos de los equipos posiblemente presenten algún tipo de problema al estar haciendo la grabación de un video. Así que lo pueden hacer desde algún otro programa que esté menos pesado, que les permita trabajar en sus equipos de cómputo, o si su equipo de cómputo definitivamente no tiene la capacidad para grabar su video, también pueden hacerlo con su celular. Y ahí nada ujú. más después pueden editarlo con alguna de estas herramientas, ¿sale? Ok, ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Por aquí, Claudia, Emi. Decimos, hola, buenas tardes, mi nombre es tal. Esa es una presentación, ¿cómo se presentarían? ¿Se acuerdan cómo me presenté yo? Hola a todos, buenas noches, mi nombre es, soy biólogo, y ya ustedes dirán, soy estudiante de, y una presentación muy, muy pequeñita, ¿eh? No tiene que ser algo tan grande, ¿vale? Em, Claudia dice, hacerlo con mi cámara de celular y lo subo al Drive. Sí, también, ojo aquí, si lo hacen con su celular o lo hacen en PowerPoint, recuerden que ahí lo van a tener que subir a su carpeta de Drive. Una vez que esté en su carpeta de Drive, bueno, ya pueden obtener el enlace, pero recuerden que la carpeta de Drive debe ser la de su correo institucional, ¿vale? Y ahorita voy al micrófono con su compañera Brenda. Brenda, adelante. Adelante, Brenda. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Una disculpa, no había puesto el micrófono. Mi duda es sobre el guión escrito. En Word yo ya lo tengo, pero sí es un poco amplio. En el video te pide que sea máximo 6 minutos. Ajá. ¿Lo puedo resumir? Pero ¿por qué es un poco amplio, Brenda? Bueno, el mío, Ajá. pues sí, sí es un poquito amplio mi desarrollo. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué? Permítame, déjeme lo abro. Sí, 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 no te preocupes. Mientras le contesto a no, compañera me dice que le da pena hablar en cámara. No te preocupes, Emi, nada más lo voy a ver yo y si se necesita que alguien más lo revise, podría ser tu ADC, así que no hay ningún problema. Hoy no abre. Y pues de cámara no se preocupen, pues lo pueden ensayar 2 o 3 veces antes o las veces que ustedes consideren necesario para que les salga lo más fluido posible. No hay ningún problema. Esto no es que sea un video profesional. Recuerden que lo que les voy a evaluar es precisamente que ustedes presenten la información que se les está solicitando. Ni más ni menos, ¿sale? O sea, bueno, sí menos y si no cumplen con lo que se les está solicitando, pues lo penalizo.
pero si ustedes dan más información, pues yo no les puedo calificar de más porque pues no está incluido por ahí en las instrucciones ni en la rúbrica, ¿sale? Ok, Brenda, ¿cómo vas? ¿Tú me dices? Permítame tantito, solo es que mi Word se trabó, no me abre. Ah, ok, sí, no te preocupes. Bueno, Sí. dando seguimiento a la duda de su compañera Brenda, ¿por qué le pregunto esto de por qué es extenso? Bueno, este tiempo de 4 a 6 minutos es lo que más o menos ustedes se tardan en exponer la información que se les está solicitando. Por eso le pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que está tomando en cuenta para que ella diga que es muy extenso? Ahora, ¿por qué les digo esto? A ver, sí, Luz, adelante. Sí, gracias, profesor. Bueno, yo entendí que lo que vamos a decir en el video ya lo debemos de tener en nuestro guión, ¿no? Entonces, maestros, digo, si nos equivocamos en el video, digo ya por los nervios, X, no sé. ¿Usted va a calificar el video o lo que hay en el guión? Las dos cosas. Ay, no me diga. Sí, así está. O sea, yo tengo que revisar o calificarles o evaluarles precisamente lo que, mira, porque aquí dice que tienen que poner en Word lo siguiente, ¿no? Eso va a ir en su Word y eso o sea, lo que les piden en el Word se los tengo que evaluar, que son el punto número 1, 2 y 3, ¿sale? Y junto con su guión. Y ya en su video, obviamente, solo le van a hacer la presentación de su guión y ya lo van a tener hecho. Entonces, prácticamente, pues es presentar lo mismo. Lo que están poniendo en su procesador de textos es lo que van a presentar en su video noticiero, ¿sale? Entonces, pues es evaluarles tanto lo que escriben como lo que exponen. Obviamente, no tiene que ser a punto y letra todo lo que está escrito. Yo entiendo que no es exactamente lo mismo, así que traten de hacerlo lo mejor posible y ya ustedes, pues, no se preocupen. Yo ahí tomo un parámetro porque pues, sé que no es algo perfecto, ¿sale? No se preocupen por eso. Gracias, maestro, lo ensayaré mucho. Sí. Emi dice, en resumen, solo es un video hablado exponiendo los puntos sin necesidad de ninguna diapositiva. Así es. Si no quieres colocar ninguna diapositiva y solo salir tú a cuadro, no hay ningún problema. Y regresando al comentario de su compañera Brenda, para que no nos extendamos más, les decía, la pregunta que me interesa saber de por qué tan extenso es porque, como les digo, está más o menos calculado para que dure entre 4 y 6 minutos. Si ustedes lo hacen muy rápido, se hacen muy rápido la presentación del punto 1, que es el nombre de la noticia y sus datos del autor, el título, el año y dónde se está desarrollando. Ahí se lleva, no sé, 40 segundos, ¿no? Después tienen que mencionar las características del ambiente, el tipo de ecosistema, dónde se ubica, el clima, la temperatura, los dos ejemplos de flora y fauna, pónganle que ahí se lleven unos 50 segundos, llevan minuto y medio, tienen dos preguntas y dos respuestas, qué recursos naturales se extraen del ambiente y cómo, y explicar cómo cada uno de estos servicios ecosistémicos es afectado, junto con la otra pregunta, minuto y medio, van tres preguntas. Y por último, su conclusión, un minuto más, 50 segundos, son 3 minutos y medio. O sea, por eso les digo que serían máximo cuatro minutos. Si ustedes se pasan de los 6 minutos y exponen, ya expusieron la información solicitada y por ahí consultaron más información para robustecer la información que se le está solicitando, no hay ningún problema, ¿sale? No va a haber penalización porque se pasen de los 6 minutos. Ahora, tampoco va a haber penalización si ustedes exponen toda la información que se les solicita en menos de 4 minutos. Lo mismo que les dije para, por ejemplo, las extensiones que nos piden las extensiones que nos dicen una cuartilla, media cuartilla,
Si ustedes cumplen con lo que se les está solicitando en menos, no hay ningún problema, ¿sale? Así que no se preocupen tanto del tiempo como de exponer precisamente lo que se les está solicitando, ¿sale? Ok, entonces, Brenda, tú por ahí me levantas la manita cuando, si quieres seguir participando y ya le damos seguimiento a tu caso, ¿sale? Vamos a seguir avanzando, si no tienen alguna otra duda. Es más, les voy a poner aquí mi cámara para que vean que no es difícil estar hablando aquí, en un video, ¿vale? Que se relajen. El chiste es que lo disfruten, no que lo sufran, ¿vale? ¿Alguna otra duda antes de pasar a lo último? Sí, Luz, adelante. Sí, profesor, gracias. Bueno, nada más como a modo de confirmación. Entonces, yo hago solamente mi video y lo pego a mi guión. Ya no tengo que hacer diapositivas, ¿verdad? No es necesario que hagas diapositivas, solo que tú quieras hacer alguna, la puedes incluir, pero si no, pues no hay ningún problema porque no se piden diapositivas, ¿vale? Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Punto número 5 dice, integra en un documento un procesador de textos, que es lo que les decía, que les tengo que evaluar tanto el video como su procesador de textos. En el procesador de textos ustedes van a incluir lo siguiente. La portada con sus datos de identificación, esa ya la tienen ahí elaborada. El guión escrito como evidencia de la información que se presentará en el video, de acuerdo con la estructura de la instrucción 4. El enlace al video relacionado a modo noticiero que sea congruente con el guión escrito. Esto quiere decir que lo que esté en su guión es lo que tienen que estar exponiendo en su video. Y por último, tienen que incluir las referencias, sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en INASE, ¿sale? Entonces, este guión, pues prácticamente ya lo van a tener elaborado una vez que reúnan toda la información que les piden el punto 1, 2 y 3. Entonces, lo que pueden hacer nada más es ir copiando y pegando para armar este guión, o pueden colocar todos los puntos que se les solicitan y ya nada más ir eliminando las instrucciones y con eso es suficiente. ¿Sale? No es necesario que pongan todas las instrucciones y luego el guión. Pueden poner nada más el guión o pueden poner todo si se les facilita. Eso ya es a su consideración. Ok, una vez que hayas concluido con tu guión, esto ya lo leímos. A ver, antes de avanzar, vamos con Brenda. Sí, Brenda. Bueno, asesor, ¿me escucha? Sí, Ah, adelante. ¿qué cree que me anda fallando el internet? Pero bueno, más bien creo yo que por los nervios tiendo mucho a... No hablo tan rápido, entonces me paso más de los 6 minutos. Ok, no te Tengo preocupes. toda, perdón, tengo toda la estructura, pero sí me tardo muchísimo en hablar, me ganan los nervios. Muy bien. Recomendación para todos de los nervios, no se preocupen, o sea, por ahí ensayen 2, 3 veces. Y otra recomendación más, cuando hablen de un tema, del tema de la noticia que ustedes estén, que hayan investigado y elegido, traten de no divagar en más información que ustedes conocen, ¿sale? Para que no se extiendan tanto, recuerden que tienen que seguir el guión, que son lo que les pide que investiguen. Entonces, vayan viendo su guión, apóyense con ahí, con puntos específicos, para que no se vayan a ideas que ustedes ya tienen ahí por conocimiento de las cuales pues saben que está sucediendo, que pueden estar afectando o colaborando con la situación. Entonces, traten de no divagar fuera de lo que ustedes no tengan pensado exponer para que pues también no se les haga más difícil, ¿vale? Muy bien, asesor. Y voy con Karen. Gracias. Karen, sí, por nada, adelante. Profe, otra vez yo. Profe, yo tengo bueno, también mi investigación de aquí de mi ciudad, pero es una fuente confiable, pero estuve checando la fecha y no me sale como tal la fecha. Haga de cuenta que bajo toda la información hasta abajo
y me salen muchos autores, digámoslo así, y muchas fechas diferidas. O sea, como si nada más lo hubieran estado actualizando, pero no me sale la más reciente. Digamos que la más cercana que vi dentro de todas esas fechas fue del 2020 o 21, creo que vi. 20, creo fue del 20, entonces se pasa de los 3 años que dice ahí. Ok, bueno, pues siempre puedes retomar alguna otra noticia. Esta noticia me imagino que debe ser de un diario digital, ¿sale? Ahora, Sí, ahí se me sí, de hace hecho, raro porque normalmente los diarios digitales pues tienen el autor y la fecha, ¿sale? y la fecha, Pero ajá. pero puede ser que haya sido un artículo de divulgación, entonces muchas veces te puede confundir un artículo de divulgación con una noticia. Mm, También les iba a decir, y también por ahí va como recomendación para ti, recuerden que ujú, no solamente puede ser una noticia de un periódico digital, recuerden que puede ser una noticia que se haya publicado en las redes sociales, o que hayan visto en la televisión, o que haya sido publicada en algún periódico, pues en una fuente impresa, o también que ujú. haya sido transmitida por medio de la televisión. Recuerden que todo eso lo pueden encontrar tanto en videos como en papel, así que no solo se limiten a diarios digitales, también puede ser diarios impresos, noticias de radio o noticias de televisión, ¿vale? Ok, gracias, profe. Sí, por nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos. Lo que llevaba el documento y sus referencias. Siguiente punto, punto número 6, dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, ya saben, en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargar su archivo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice, asegúrate de de guardar tu documento en procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. ¿Vale? Entonces, vamos a la siguiente actividad, la actividad integradora 4. Y esta lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y la introducción dice lo siguiente, estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática de tu entorno. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno y por último, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que integre los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? Aquí el primer punto nos dice que tienen que entrevistar a 5 conocidos amigos, 5 conocidos amigos familiares que vivan en su comunidad. Esto es importante, deben de vivir en la misma comunidad, siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida, como las bacterias y los hongos. Y bueno, aquí pueden ustedes ver la tablita con las 5 preguntas con las 6 preguntas que le tienen que hacer a sus 5 entrevistados. Pueden tomar esta tabla, retomarla así, tal cual como está, y utilizarla para las entrevistas, ¿sale? Ahora, ¿alguna duda con relación a este punto número 1 y la aplicación de sus entrevistas? ¿Sí, Karen?
Profe, perdón, son, ese mismo cuadro es para una sola persona, o sea, me imagino que tengo que poner 5 cuadros, ¿correcto? Ajá, pero Bueno, aquí mira, aquí abajo así la puedes ir siguiendo el formato sin Ok, ningún problema. ok, sí, gracias, profe. Ok, ¿nadie más? Pregunta para ustedes sobre lo que nos dicen de lo que posiblemente ustedes tengan que explicar en algún punto durante sus preguntas o sus entrevistas a sus vecinos o conocidos o amigos familiares. Si tuvieran que, si alguien les dijera eh, que las piedras son factores abióticos, ¿esto sería correcto o es correcto? A ver, Luz. Gracias, profesor. Bueno, yo ahí también tengo una duda en la pregunta 2. Sí me revuelvo un poco porque sí tengo entendido que los factores abióticos, pues es como el aire, el sol, ¿no? No tienen vida, pero sin embargo son muy importantes, ¿no? Para los seres vivos. Ah, Ahora para explicar, dice, ¿a qué ecosistema pertenecen los factores bióticos y abióticos que se encuentran en tu entorno? Bueno, una persona como que me preguntó y me revolvió, me hizo pensar, digo, bueno, si hay animales, hay vegetación, pertenece a los dos factores, ¿no? Porque se necesita del sol y pues de la hierba también, ¿no, profesor? ok, sí, ahorita precisamente iba relacionado con la pregunta que les hice. A ver, ¿las piedras serían factores abióticos, sí o no? Nada más díganme sí o no. Sí, por aquí dice su compañera Glenda, Brenda dice que sí. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿O alguien dice que no? Sí, dice su compañera Luz. Ok, bueno, ahí les va. Las piedras no son factores abióticos. ¿Por qué creen? Ah, ok, Karen. Karen dice que no, no son factores abióticos. ¿Por qué? Una piedra no es un factor abiótico. ¿Por qué no? También porque Jesús no es un factor abiótico, una piedra. A ver, Luz, ¿te escuchamos? Sí, gracias. Sí, creo que me equivoqué. No, no es un factor abiótico porque no tiene vida. Ok, los factores abióticos no tienen vida, ¿vale? ¿Estamos en lo correcto? Las piedras no tienen vida. Entonces, ¿por qué la roca, si no tiene vida, no es un factor abiótico? No poseen vida. Ok, sí, no poseen vida, pero no son factores abióticos, las piedras. ¿Por qué? Si cumplen con esa regla de que no tienen vida, ¿por qué no son factores abióticos? Sí, precisamente, Jesús no tienen vida, no tienen ningún tipo de función biológica y por eso podrían o podríamos pensar que son factores abióticos, pero no son abióticos ni tampoco son factores bióticos. Pero ¿por qué no son abióticos si no tienen vida? Son componentes inertes, efectivamente no tienen vida, pero no son abióticos y tampoco son bióticos. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos por qué no son bióticos porque no tienen vida, pero ¿por qué no son abióticos o por qué no pueden ser abióticos? Por ejemplo, una piedrota, no sé, que se encuentre por ahí, de esas de 5 kilos, no sé, o más grandes. Son componentes inertes, pero corresponden a seres vivos. No, las piedras no son seres vivos, Karen. A ver, ¿alguien más? ¿No se les ocurre?
Díganme, ¿saben qué? Yo no sé, la verdad no tengo idea y tampoco hay problema, ¿eh? Son esenciales para el crecimiento de las plantas por sus minerales, ok, sí, puede ser que se desprendan de ellas minerales, pero tampoco tienen porque está bien fácil, ¿eh? Nada más quiero que le piensen tantito y nos vamos a regresar aquí a la introducción, ¿vale? Nuestra introducción aquí nos dice cuáles son los factores abióticos y nos dice que son todos aquellos que no tienen vida. Entonces las piedras no tienen vida, en eso cumplen, ¿sale? Pero después nos dice que no tienen vida, pero modifican el ecosistema. Entonces, ¿ustedes se imaginan el tamaño de una piedra o de las piedras para que nos pudieran hacer modificaciones en un ecosistema? O sea, tendría que ser algo totalmente descomunal, un tamaño muy, muy, muy grande, ¿sale? Ejemplo, el único ejemplo que les puedo dar de cómo una roca podría modificar nuestro ecosistema, perdón, es que fuera un meteoro, una roca extraterrestre, la cual pues impacte contra la Tierra, ya sea de un tamaño considerable, esto generaría un impacto que modificaría nuestro ecosistema. Como ejemplo, tenemos la teoría de el asteroide que causó la extinción de los dinosaurios que cayó en la península de Yucatán, que es un ejemplo claro de una teoría de cómo una roca externa a nuestro planeta puede modificar en nuestro ecosistema, ¿sale? De lo contrario, una roca pues es muy difícil que pueda modificar un ecosistema, ¿vale? Entonces, este es el requisito para que un factor abiótico que no presenta vida cumpla con todo para ser un factor abiótico, y esto es que modifique el ecosistema. Ahora, sí, pero las piedras tienen que ser muy grandes, o sea, una roca por sí no te va a generar un cambio en el ecosistema. Por ejemplo, ustedes piensen en cualquier roca de cualquier tamaño y compárenla, por ejemplo, con la lluvia, ¿sale? La lluvia te modifica el ecosistema porque, bueno, hace que si está presente crezcan las plantas, por ejemplo, ¿no? Se formen ríos, ¿sale? Y eso te modifica el ecosistema. Pero las piedras difícilmente te pueden modificar el ecosistema. Puede ser que en un deslave de piedras, bueno, te modifiquen el ecosistema, pero eso va a ser de forma indirecta. Los deslaves ocurren porque las arrastra el agua, porque empieza a llover mucho, ¿sale? No sé si me entienden. No son un factor que te modifique como tal el ecosistema, a diferencia de la lluvia, a diferencia del viento, a diferencia de la altitud, a diferencia de la latitud, a diferencia de la luz. O sea, son factores que la cantidad de oxígeno también es un factor abiótico que te puede, el calor que te puede modificar el ecosistema, ¿vale? Entonces, es importante que tomen en cuenta esta parte que el factor abiótico debe de estar modificando de alguna manera el ecosistema. Ejemplos, la altitud modifica un ecosistema ya que no es lo mismo el tipo de vegetación y el tipo de vegetación que podemos encontrar en una playa, por ejemplo, que en una montaña, ¿ok? También no es lo mismo el tipo de vegetación que podemos encontrar en un desierto que está influenciado por la cantidad de luz que en una selva, ¿sale? Y también no es lo mismo el tipo de vegetación que podemos encontrar en una selva que en un desierto, el cual puede estar modificado por un factor abiótico como la lluvia o el agua, ¿vale? Lo mismo ocurre con los ríos. No es lo mismo que un río que tiene mucha agua nos va a generar un tipo de ecosistema muy rico en vegetación a un río pequeñito de un lugar donde es desértico que va a tener muy poquita vegetación, ¿sale? Entonces,
la cantidad de agua, la cantidad de lluvia, la cantidad de luz, son factores que nos van a modificar el ecosistema, ¿vale? Ese es el punto crítico, que estos modifican el ecosistema, ¿vale? Se queda un poco más más claro. Jesús, las piedras se clasifican como componentes litológicos o geológicos. Claro que sí, pero son componentes, ¿sale? Entonces, aquí el tipo de suelo es el factor abiótico, no como tal la piedra. La piedra forma parte del suelo, ¿sale? No es el suelo. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿vale? Para que no se, no se confundan. Ahora, hay un tipo de suelo que se denomina litosol, el cual está constituido en su mayor parte por piedras. Es un suelo muy pedregoso. Ahora, este es un tipo de suelo, no es como tal la piedra, ¿vale? Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, Luz, adelante. Gracias, profesor. Ahora con respecto a mis entrevistados, Ajá. dice que de mi entorno. Estaba checando que si son de aquí de mi colonia, pues sus respuestas son muy parecidas, profesor, porque normalmente pues lo que observamos es lo mismo. Ok, sí, ahí van a ser parecidas las respuestas. Ahora, ¿por qué es importante que sean de tu entorno? Pueden ser de tu misma cuadra o de tu misma colonia o de tu misma ciudad. Ahora, aquí las respuestas pueden variar en algunas preguntas. Ejemplo, en la pregunta número 3 nos dice, ¿qué problemas ambientales observas en tu entorno? En algunos lugares o en algunas colonias, si tienen diferentes administraciones públicas, pueden presentar diferentes problemas ambientales. Ejemplo, alguno puede presentar problemas graves de contaminación por basura. En otro pueden presentar problemas graves de contaminación de algún río por desechos químicos de algún parque industrial que esté por ahí cerca. Y sin en cambio están dentro de la misma ciudad o dentro de la misma comunidad. Ahí podría variar. Recuerden que dependiendo de las zonas puede variar. Si es una zona muy homogénea en la ciudad donde no hay, por ejemplo, ni zonas industriales, bueno, ahí sí van a ser más parecidas, pero también dependerá mucho de los servicios que brinden las administraciones públicas, porque puede ser que en alguna colonia sí tengan un buen servicio de recolección de basura, pero en otra no, y estén, por ejemplo, divididas por una calle, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar algunas diferencias. Si son iguales sus respuestas, tampoco pasa nada. De eso se trata, de ver si son los mismos problemas ambientales que vivimos todos en nuestra comunidad o si llegan a ser diferentes, ¿vale? Oh, ya, entonces por eso es que no pueden ser, digamos, de otro estado. Ajá, sí, porque ahí sí te encontrarías problemas totalmente diferentes. Ah, O puede muy ser bien. también que sean problemas muy similares, digo, no es que esté delimitado a que sean totalmente diferentes porque son lugares diferentes, sino que recuerden que también en otras ciudades pueden sufrir contaminación por basura, no sé, porque tengan una mala gestión de los residuos sólidos, ¿no? También puede ser. Ujú. Bueno, gracias. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Ok. Con relación a la explicación de las preguntas, si es que no las entienden sus entrevistados, ustedes les podrían nombrar algunos ejemplos de factores bióticos o abióticos para el ecosistema. ¿Y qué ecosistema ustedes pueden identificar? Por ahí ya yo les dejé tipos de ecosistemas que pueden consultar la información en la parte de avisos y novedades. Por ahí pueden consultar los tipos de ecosistema. Y ya ustedes pueden relacionar, por ejemplo, qué tipo de temperatura o qué tipo de vegetación
y les pueden decir, bueno, tenemos diferentes tipos de ecosistemas, tenemos el de selva, tenemos el de bosques húmedos, tenemos el de playa, que son costeros, tenemos el de semidesérticos, desérticos, selvas caducifolias, selvas perennifolias, y de hecho está hasta el ecosistema urbano, que ahí lo van a poder encontrar. Entonces, para estos puntos es importante que consulten, que lean todas las preguntas y que consulten la información que ustedes consideren que seguramente no van a entender sus entrevistados, ¿vale? Entonces, aquí es importante que ustedes puedan dar ejemplos de este tipo de conceptos, ¿vale? Sobre las plantas y animales que encuentran, creo que no hay problema. Los problemas ambientales, recuerden que estos son generados por actividades humanas. ¿Cómo se define el problema ambiental? Bueno, pues al fin y al cabo, solo es aquello que afecta el medio ambiente por una actividad humana y se resume en cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de sobreexplotación que sufra nuestro medio ambiente, ¿vale? Entonces, ahí son los problemas ambientales. El desabasto de agua o problemas de abastecimiento de agua no son problemas ambientales, ahí es una consecuencia del problema ambiental, ¿sale? Que ya sería un conflicto socioambiental, pero no se metan ahí en esta parte todavía, lo vamos a ver, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Problemas ambientales, te los vuelvo a repetir, son todos aquellos que se generan por contaminación o sobreexplotación de algún recurso, ¿sale? O del ecosistema. ¿Cómo son afectados los recursos naturales en su comunidad? Creo que no hay problema. ¿Cómo resultan afectados los seres vivos? Creo que no, tampoco hay problema. Y si en su comunidad se realizan acciones, ahí tendrán que investigar un poquito para ver si hay algún tipo de acción con respecto a ese problema ambiental que identificaron. Muchas veces sí hay, solo que no conocemos estas acciones, ¿sale? Porque no se publican. Bueno, sigamos avanzando. Punto número 2. Con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Por eso es importante que ustedes obtengan respuestas coherentes a lo que le están preguntando. Recuerden que ustedes pueden orientar a sus entrevistados. Por eso les hacía hincapié en todo lo que les acabo de decir. Primero, tienen que describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. ¿Y cómo hacen una descripción del ecosistema? Mencionando las características de esta. Me regreso para esto a la actividad integradora 3, donde le solicita mencionar las características del ambiente o del ecosistema. Ahora, ¿cuáles son nuestros factores abióticos dentro de las características de nuestro ecosistema? Bueno, va a ser el tipo de ecosistema, va a ser la ubicación, que la ubicación está relacionada con altitud y latitud, va a ser el tipo de clima, el clima está relacionado con la temperatura, la humedad, está relacionado con la cantidad de luz, etcétera, ¿no? Que viene siendo también la temperatura. Todo eso que les acabo de mencionar está integrado en los factores abióticos. Ahora, los factores abióticos son todas las plantas y animales que encontramos en el ecosistema. Entonces, ustedes tienen que mencionar tanto ejemplos de flores como de flora como de fauna. Ahora regresando a este punto. Describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos, 5 factores abióticos. Ya sabemos que los factores bióticos son plantas y animales. Tenemos que mencionar 5 ejemplos de factores bióticos y abióticos que vamos a encontrar en nuestro ecosistema y 5 factores abióticos que nos van a definir nuestro ecosistema. Ahora, ojo, aquí dice, describe el ecosistema, no enlista 5 factores bióticos y abióticos. ¿Cómo vamos a describir nuestro ecosistema? Bueno, el ecosistema está, ustedes van a decir ahí, el ecosistema en el que vivo está definido por los siguientes factores abióticos y van a mencionar la temperatura específica de ese lugar.
la precipitación promedio específica de ese lugar, la altitud de ese lugar, la latitud de ese lugar. ¿Qué más pueden mencionar? Bueno, esos son los factores, ejemplos de factores abióticos. Factores bióticos, especies de plantas y especies de animales que se encuentran exclusivamente en ese lugar. Esos son la definición de la descripción de los factores abióticos y abióticos, ya que si ustedes me ponen ahí como factores abióticos luz, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los bióticos hongos, bacterias, perros, gatos, esos solo son ejemplos de factores bióticos y abióticos y no los están definiendo. Cuando los definimos es cuando decimos exactamente lo que está ahí, que me está diciendo el tipo de ecosistema en el que estamos. No sé si me entienden. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte de la descripción? Un poco. Ok, ¿cómo voy a describir, digamos, el clima de, bueno, perdón, un ecosistema? Si yo estoy en un ecosistema desértico, ¿sale? Yo ya identifiqué que mi ecosistema en el que estoy es desértico. Entonces, ¿cómo lo voy a describir con 5 factores bióticos y abióticos? Bueno, voy a buscar la temperatura del lugar donde estoy. Por ejemplo, voy a decir, el ecosistema de mi entorno presenta una temperatura promedio anual de 32 grados, con una precipitación anual de 30 milímetros, ¿sale? Dentro de los factores bióticos podemos encontrar cactus como, no sé, equinocactus, ¿no? Especies de cactus. Podemos encontrar animales como halcones, podemos encontrar águilas, podemos encontrar gato montés, podemos encontrar, no sé, la lagartija o iguana, como la iguana, ejemplos de una especie. Son específicamente los animales y plantas que podemos encontrar en ese lugar y las condiciones ambientales, que son todos los factores abióticos que me definen ese tipo de ecosistema, ¿vale? La temperatura de ese lugar, la altitud de ese lugar, la precipitación de ese lugar, etcétera, el tipo de clima de ese lugar, ¿vale? ¿Sí queda un poco más claro? ¿Sí queda? Ok, esa es la descripción del ecosistema, ¿sale? No me pongan ejemplos de factores bióticos y abióticos. Una cosa es la descripción y una cosa son los ejemplos. Vimos los ejemplos de factores bióticos y abióticos: luz, humedad, altitud, temperatura, y bióticos son todas las plantas y animales que podemos dar como ejemplos. ¿Sale? Es descripción, no listado de ejemplos, ¿vale? Listo, creo que con eso queda un poquito más claro. Ahora, siguiente punto dice, describe qué grado de conservación tiene la biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, la disponibilidad del agua y el cuidado del suelo en tu entorno. Aquí ustedes pueden indicar que la conservación de la biodiversidad puede ser buena, puede ser regular o puede ser muy mala, igual que la calidad del aire puede ser buena, la disponibilidad del agua puede ser buena o mala, y el cuidado del suelo puede ser pues bueno, puede ser regular o puede ser malo, dependiendo de lo que ustedes identifiquen y puedan describir. Hay que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta a la calidad de vida de su comunidad? ¿Sale? Esto ya es con base también en sus respuestas de sus entrevistados. Y también indicar qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos en tu comunidad causadas por el problema ambiental. También con base en la respuesta de sus entrevistados. Después tienen que mencionar el listado de acciones que se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental. Recuerden que estas son las acciones que ya se están realizando por parte ya sea de autoridades o de organizaciones que estén trabajando para aminorar ese problema ambiental que ya se identifica. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí?
¿Ninguna? Ok, seguimos avanzando. Punto número 3. Realiza una investigación y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años ahora? Recuerden que el ecosistema está integrado por todas las plantas y animales que encontramos en el medio ambiente. Entonces ustedes tienen que indicar cómo se ha ido modificando. Puede ser que encuentren que seguramente se ha disminuido mucho la cantidad de plantas y animales, pero también puede ser que ustedes vean que ha aumentado, por ejemplo, la densidad poblacional. También puede el ecosistema modificarse por toda la infraestructura urbana que se puede desarrollar. Entonces, todo eso lo pueden mencionar ahí. También tienen que investigar qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno. Aquí pueden poner leyes que les ayuden a mejorar problemas forestales, problemas del suelo, problemas ambientales, problemas ecológicos, etcétera, ¿no? Aquí las leyes que ustedes puedan consultar, y por ahí vienen algunas incluidas dentro del contenido del módulo para que se apoyen. Y por último, tienen que indicar o dar respuesta a qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. En esta última pregunta son propuestas de acciones que ustedes incluirían, aparte de las que ya se están realizando, que ustedes incluyeron en el listado que les pide al final del punto número 2, ¿vale? Siguiente punto, punto número 4. Elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Tienen que colocar o indicar el tipo de ecosistema que hay en su entorno y sus características. Recuerden, las características que definen en su entorno ese ecosistema que ustedes describieron al inicio de su punto número 2. O sea que eso ya lo van a tener hecho. La comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años ahora, que también ya lo van a tener hecho. Esto lo van a tener que desarrollar. Causas y consecuencias del problema ambiental. Si ustedes identifican o sus entrevistados identifican un problema de contaminación, bueno, ¿cuáles son las causas de esa contaminación y qué consecuencias están teniendo? El impacto en su comunidad. ¿Qué consecuencias están registrando en la población por el problema ambiental? Las consecuencias ambientales de una contaminación puede ser la disminución del agua, la contaminación del suelo, la pérdida de suelo, la pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Esas pueden ser causas y consecuencias de nuestro problema ambiental. Y el impacto en nuestra comunidad puede ser desabasto de agua, la aparición de enfermedades, puede ser también el desarrollo de algún tipo de enfermedad crónica, etcétera, ¿no? Ahí ustedes tendrán que investigar. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución a ese problema ambiental. Entonces, este último punto ya ustedes lo tienen investigado. Tenemos una nota importante que dice, utiliza alguna de las herramientas como Canva, Piktochart o Behance para compartir el enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red, ¿vale? Entonces, dudas hasta aquí con relación al punto número 3 y punto número 4 que nos mencionan aquí en sus instrucciones. Silus, adelante. Sí, gracias, profesor. De las leyes que se menciona que vamos a investigar, bueno, yo vi que vienen en los recursos. Esas son las leyes que vamos a describir ahí en el escrito, ¿no? De las que se relacionan para ayudarnos en el problema de nuestra comunidad. Claro, siempre, así como lo dice, siempre y cuando esté relacionado. Si tienes un problema de agua, por ejemplo, no vas a mencionar una ley forestal, porque pues no se relacionan, ¿verdad? Entonces, es como lo dices, precisamente las pueden tomar de ahí, siempre y cuando se relacionen, ¿eh? Recuerden que tienen que estar relacionadas con el problema ambiental. Sí, gracias.
Por nada. ¿Alguien más? ¿Ninguna duda por aquí? ¿Nadie en el chat? ¿Nadie más? Ok, pues seguimos avanzando. Punto número 5, lo que va a ir incluido en su procesador de textos. Primero su dato de identificación, que es su portada. Su recuadro de las entrevistas, que bueno, ese lo pueden ir haciendo ahí mientras lo van haciendo sus entrevistas o en un papel. El desarrollo de los elementos del punto 2, que es todo lo de las preguntas y respuestas junto con la descripción del ecosistema. La investigación del punto 3, que es la parte de cómo era el ecosistema y las leyes y las acciones que ustedes van a proponer. Preguntas y respuestas de este punto número 3 en enlace a su infografía, la cual pueden hacer en Canva, Pictochart o Behance. Y por último, en su documento de Word van a colocar las referencias de consulta con base en el manual de citas APA de Prepelínea C. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate de los siguientes tutoriales. Y bueno, aquí están los tutoriales para obtener el enlace según la herramienta que ustedes decidan ocupar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Con relación a lo que va en su procesador de textos. Ninguna. Ok, recuerden, punto número 5 es lo que va en su procesador de textos y todo lo del punto número 4 es lo que va en su infografía. ¿Sale? Bueno, pues vamos al final. Dice: una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre, grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .docx o .doc. ¿Vale? Entonces, antes de ver si tienen dudas, les voy a recordar que modifiquen los permisos de acceso tanto para su video como para su infografía, ¿sale? Recuerden modificarlos. Por ahí tuve dos casos de que no modificaron los permisos y no pude evaluar sus carteles. Entonces, es importante que no olviden modificar esos permisos de acceso, ¿vale? Sin dudas, entonces, hasta aquí. Yo le pedí un ejemplo de la pregunta 2 de la entrevista de cómo un ejemplo de respuesta de la pregunta 2. A ver, vamos a la pregunta 2. ¿A qué ecosistema pertenecen los factores bióticos que se encuentran en tu entorno? Bueno, aquí primero, si tú, bióticos y abióticos, si tu entrevistado no sabe qué son los factores bióticos y abióticos, tú se lo vas a explicar, ya lo vimos. Y bueno, ya una vez que él sepa qué tipo de factores bióticos y abióticos o cuáles son los factores bióticos y abióticos, le pueden mencionar los tipos de ecosistema. Y ya les mencioné por ahí algunos ejemplos: el ecosistema de selva, desierto, urbano, etcétera. No, esos tipos de ecosistema también los puedes consultar en la parte de avisos y novedades. Entonces, si a mí me preguntas qué tipo de ecosistema, ya me explicaste cuáles son los factores bióticos y abióticos. Bueno, si yo veo que estoy en un ecosistema de bosque, entonces mis factores bióticos, puedo decir que, bueno, la temperatura puede ser entre, no sé, 20 grados, porque yo lo veo en las noticias. También puedo decirte que, bueno, hay bosque, hay árboles de pino, por ejemplo, hay árboles de encino. También puedo decirte que hay muchos helechos. También puedo decirte que existe una humedad alta, que esos son factores bióticos y abióticos, ¿sale? Entonces, ahí yo ya estoy relacionando con el tipo de ecosistema de un bosque húmedo, por ejemplo, que es el que yo puedo estar describiendo de lugares como el Estado de México, ¿vale? Esa podría ser una respuesta. ¿Ok? Sale. ¿Alguna otra duda antes de irnos? ¿Todo bien?
¿Ninguna? Ok, bueno. Entonces nos vemos por aquí el día viernes, igual a las 8 de la noche. Si tienen dudas, ya saben, por ahí podemos estar en contacto mediante el mensajero de la plataforma o el correo electrónico. Gracias a todos por su tiempo y la sesión se las dejo por ahí en la pizarra en una media hora. ¿Sale? Bonita noche a todos. Nos vemos el día viernes. Gracias a todos.